Damos ya la bienvenida a Pablo Gil, estratega jefe de XTB. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que quería preguntarte sobre el dato de hoy, ¿no? Ese dato de, hemos conocido PCE, mejor de lo esperado, baja unas décimas tanto en la medida general como en la subyacente. Y por otro lado, la confianza del consumidor, que esa en cambio, en los últimos 4 meses lo había estado haciendo bastante bien, y la Universidad de Michigan apunta que vuelve a bajar ahora en marzo. ¿Qué análisis te dejan estos datos, Pablo? Yo creo que el dato de inflación, sobre todo cuando vamos al dato subyacente, si lo miras hace 7 meses estábamos aquí, ¿no? En el nivel actual, hace 6-7 meses ya estábamos. Por tanto, si bien no hay nuevas presiones inflacionistas, la verdad es que la subyacente tampoco muestra una tendencia a la baja, sino más bien una estabilización, ¿no? Desde hace un par de trimestres, lo cual está bien, por un lado, porque no tienes problemas adicionales, pero tampoco solventas los problemas que ya tienes. Creo que si no fuese por la crisis bancaria y la expectativa que tiene Powell de mayor contracción en el crédito por parte de los bancos, es muy probable que no hiciese falta solo una subida más de tipos, sino que probablemente seguirían con su argumento de 5,25, 5,5. Y por el lado de la confianza del consumidor, yo supongo que también está muy relacionada con lo que ha pasado con la quiebra de estos 3 bancos recientemente y la necesidad de aumentar la garantía de depósitos por parte del FEDIC. Pues veremos a ver cómo evoluciona también en los próximos meses, si ha sido realmente por eso. Pablo, quería preguntar también, vemos el S&P 500 acercarse ya hasta los 4.100 puntos, recuperó hace unos días los 4.000, las bolsas parece que se están volviendo a animar en Europa también, tras todo ese estrés financiero que veíamos con los bancos hace unos cuantos días. Claro, yo me pregunto, ¿esto es debido a la liquidez que ofrecieron los bancos centrales? Había ese debate si es QE, no QE, pero el balance volvía a incrementar. ¿Eso está permitiendo que las acciones vuelvan a dispararse o simplemente es por una percepción de que algo está mejorando? Bueno, yo creo que hay una realidad estadística, ¿no? Y es que la correlación del S&P con el balance de la Reserva Federal es del 86%. Evidentemente, si abriendo la ventanilla de liquidez provocas una reversión de más de la mitad de todo el QT en cuestión de una semana o semana y media, pues algo de esto hay, eso evidente, ¿no? El mercado es adicto a las ayudas y cuando suena menos subidas de tipos y reversión o más liquidez en el sistema, pues evidentemente es música celestial, ¿no? No obstante, tenemos un proceso que sigue intacto, ¿no? Desde que empezamos la recuperación desde el mes de octubre del año pasado, un proceso muy volátil, con poca direccionalidad, pero ahí está, que yo creo que sigue su curso y no me extrañaría que si viésemos al S&P volver a acercarse a los 4.200 puntos. A partir de ahí, considero que el riesgo vuelve a ser a una rotación hacia cotas más bajas, ¿no? En Europa probablemente estamos viviendo un escenario Goldilocks algo mejor, ¿no? Porque la crisis bancaria no es severa, no hay un paralelismo entre lo que le ha ocurrido a Credit Suisse y a los bancos en Estados Unidos. Y por otro lado, pues los datos de crecimiento económico son razonables, los datos de inflación siguen mejorando, aunque sea en términos de interanuales, porque no hay que olvidar que la inflación subyacente en Europa ha vuelto a marcar otro mes más un máximo histórico en 5,7. Por tanto, esta especie de sensación de no es un problema la inflación en Europa está totalmente alejado de la realidad, es un problemón y eso debería mantener el pie en el acelerador de la política monetaria restrictiva de Christine Lagarde, ¿no? Del Banco Central Europeo. Pero el mercado no ve problemas de crecimiento, ve que la inflación está remitiendo, la sensación que da es tenemos bajo control los problemas que había y por tanto la energía no es un problema ya, los precios actuales. Da la sensación de que hemos pasado el invierno que tanto nos preocupaba en términos de apagones. Es normal que haya esa sensación, ¿no? De ya nos hemos quitado todo lo gordo negativo y es normal que el mercado tienda otra vez a cotizar escenarios alcistas. Que nos comentas, parece que lo que era ya el riesgo hace unas cuantas semanas, pues parece que hace unos cuantos meses lo que preocupaba se va evaporando y ahora habrá que preguntarse si van a venir nuevas preocupaciones, ¿no? Nuevos resultados de todo este efecto que han realizado los bancos centrales. Quería preguntarte lo último sobre el tema del mercado laboral. En Estados Unidos veíamos initial claims subir ligeramente, siguen en niveles mínimos, eso sí. En Alemania hemos visto ya la tasa de desempleo incrementar.
¿Creéis desde XTB que a partir de aquí vamos a ver también debilitamiento en el mercado laboral, ya sea en Europa o en Estados Unidos? La verdad es que no. Yo creo que utilizar el mercado laboral como un indicador adelantado nunca ha funcionado bien. El mercado laboral es un indicador retardado del ciclo económico, por tanto no tiene sentido que una desaceleración económica comience con un repunte del desempleo. Se debe probablemente a otras circunstancias. El desempleo surge ante una pérdida de beneficios empresariales y la obligación a partir de ahí de tener que reducir los costes y por tanto echar gente a la calle. Por tanto, primero llega el declive económico, después el deterioro en los resultados empresariales y finalmente llega el ajuste en la plantilla de las empresas. Yo creo que es más interesante lo que has planteado hace un momento, ¿no? Tenemos por delante ahora ver cuánto daño provocan todas las subidas de tipos que se han realizado, cómo afecta a los bancos comerciales en Estados Unidos, especialmente a los pequeños y los medianos, la fuga de depósitos. Es algo de lo que la gente habla poco, pero es importantísimo. Estamos viendo fuga de depósitos de bancos pequeños a bancos grandes porque aparentemente son más seguros, pero también hacia fondos monetarios, porque la gente se empieza a dar cuenta que no tiene ningún sentido dejar el dinero al 0% en tu banco cuando encima ese banco tiene riesgo y en lugar de eso puedes estar invirtiendo en letras del tesoro con rentabilidades superiores al 3% o en fondos monetarios. Esa fuga de depósitos puede acabar siendo un problema bastante serio en la banca pequeña y mediana en Estados Unidos y ese factor se podría trasladar perfectamente a Europa. Hemos visto algunos bancos que ya empiezan a pagar realmente incluso más de un 2% por un dinero que antes remuneraban al 0%. Yo creo que esos son temas, junto con la potencial recesión, que van a ser los que nos van a llamar la atención en la segunda parte de 2023. Pablo, porque justo hace unos minutos hablábamos de ello, de esos fondos monetarios, 5 billones ya de activos en récord y bueno, pagando un interés, como bien dices, muy superior al que pagan los depósitos. Sin duda los bancos pequeños lo tienen difícil para competir ahí y veremos cómo se va desarrollando todo esto y todo lo que nos has comentado. Mil gracias por tu análisis, como siempre, Pablo Gil, estratega jefe de XTB. Muchas gracias a ti, buen fin de semana.